que el juicio de los vivos comienza en el pueblo de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Por eso Dios nos está llamando, hermanos, a un arrepentimiento sincero. Él quiere que ya dejemos, hermanos, de estar vacilando en nuestra fe. O somos o no somos, mis queridos hermanos. Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano. Ya no es tiempo de tener un pie adentro o de tener el otro afuera. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? El Señor nos está llamando, hermanos, a que lo busquemos de todo nuestro corazón. Estamos ya en la última etapa de la historia de esta tierra, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Ahora la pregunta, o las preguntas que debemos hacer o hacernos nosotros es: ¿qué estamos haciendo como pueblo? ¿Qué estamos haciendo como pueblo, hermanos? ¿Estamos riñendo? ¿Nos estamos criticando? ¿Nos estamos juzgando los unos a los otros? ¿Estamos causando cosas dentro del mismo pueblo de Dios? Y pensamos que tal vez así nos vamos a salvar, hermanos. Déjenme decirle, hermanos, que así nunca nos vamos a salvar. Si yo no puedo llevarme con el hermano o con la hermana, yo no me puedo llevar con mis mismos hermanos, ¿ustedes creen, hermanos, que de esa manera yo voy a ser salvo? La palabra de Dios dice: sopórtense, ¿qué? Los unos con los otros. ¿Cómo estamos preparando o cómo nos estamos preparando, hermanos, para el pronto regreso de Jesús? ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos? Hoy en día, hermanos, nosotros le llamamos preparación a un estudio superficial de la palabra del Señor. 15 minutos y eso es todo, y eso que fue bien. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos? Yo me alegré, dice la palabra del Señor, con aquellos que decían, ¿qué? A la casa de Jehová, ¿qué? Pero ¿qué pasa hoy en día, mis queridos hermanos, con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, hermanos, cuando se llega el sábado del Señor, y el pueblo de Dios brilla por su ausencia. Y dicen que guardamos el santo sábado. Y cuando le preguntamos, ¿eres adventista del séptimo día? Y tienen razón de decir que sí, porque solo son del séptimo día y a las 11 de la mañana. Y eso que si llega temprano. Hermanos, ¿somos o no somos parte del pueblo de Dios? Pero en estos últimos tiempos, hermanos, de la historia, es cuando más deberíamos anhelar estar en la casa del Señor, buscando su rostro, le dice la palabra de Dios. O puede buscar usted la historia del libro de los Hechos. ¿Cada cuánto se reunían, hermanos, allí? Todos los días se reunían en el templo a buscar la presencia del Señor. Y nosotros, hermanos, con 2 días no podemos. Ahora se imagina, todos los días. Y dice que todos los días comían ¿qué? Comían juntos, dice, compartían el pan. Pero hoy en día, ¿qué pasa, hermanos? Hoy en día muchos ahí dicen que es glotonería, hermano. Yo no sé de dónde han sacado eso. Porque ¿qué tiene que ver eso? Juntarse a comer todos los días que haya servicio en la iglesia, comer juntos. Glotonería es, eso sí, hermano, es hartarse de más. Eso es glotonería. Pero compartir con los hermanos, hermano, ¿qué glotonería va a ser eso? Saben, hermanos, de nuestra preparación depende si llegamos al cielo o no. ¿Cómo está tu preparación, hermano? ¿Cómo está mi preparación? De esa preparación que tengamos hoy, no cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos. Ya cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, ya no va a haber tiempo, hermanos. O el tiempo ya se acabó. Por eso la preparación es hoy. Debemos de buscar el rostro del Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Amós 9:9. Aquella vez lo leímos, pero ahora vamos a leer también el versículo 10. Ahora vamos a leer también el versículo 10. Amós es uno de esos libros pequeños, ¿verdad? Que a veces se nos esconde en la Biblia. Exacto. Tenemos jóvenes, tenemos que empezar a hacer concursos, hermanos, de haber no se crean, a veces se nos olvida también, hermanos. ¿Lo tenemos?
Dice Amós 9, 9 al 10, dice, porque mandaré que la casa de Israel sea, ¿qué? Zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Ahora el versículo 10 dice, a espada, ¿qué dice? Morirán todos los pecadores ¿de quién? Wow, hermanos, dice, a espada morirán todos, ¿qué? Los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Y cuántos hay de estos en el pueblo de Dios? Es que el Señor conoce mi corazón. El Señor sabe las necesidades que yo tengo. El Señor sabe, y así nos vamos con puras excusas baratas. Pero la palabra de Dios dice, a espada morirán todos los pecadores ¿de quién? De mi pueblo. En este pasaje bíblico, hermanos, se ve que Dios zarandea a la iglesia y al final de este tremendo y terrible zarandeo, mata ¿a quiénes? A los pecadores de su pueblo. ¿Se da cuenta? Por eso, mis queridos hermanos, el Señor te está llamando a ti y me está llamando a mí, que ahora sí nos alistemos en el ejército de Cristo, que ya dejemos de estar jugando, que ya basta, mis queridos hermanos, con una simple profesión de fe. Una profesión de fe no va a salvar a nadie. Necesitamos practicar, mis queridos hermanos, lo que usted y yo hemos creído. Mire, escuche lo que dice la mensajera del Señor, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 480. El zarandeo de Dios, ¿qué dice? Avienta ¿qué? Multitudes como hojas secas. Todas esas hojas secas, esas hermanitas y todos esos hermanitos que son hojarasca, van a ser aventados, mis queridos hermanos, por Dios. Porque no soportan o no van a soportar, hermanos, las pruebas. ¿Ustedes creen, mis queridos hermanos, que jugar al cristiano o estar jugando al cristianito nos va a salvar de esa ruina? No, mis queridos hermanos. Ahorita que tenemos el tiempo de afianzarnos bien en lo que es la verdad presente, mis queridos hermanos, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. La mensajera del Señor dice, hermano, que lo que no hemos logrado hacer hoy, que hay paz, lo vamos a hacer en tiempo de ¿qué? En tiempo de guerra, en tiempo de angustia. Y mis queridos hermanos, ¿y por qué no aprovechar ahorita el tiempo? ¿Por qué no aprovechar ahorita el tiempo, mis queridos hermanos, que estamos respirando una aparente libertad para predicar este evangelio? Que ahorita las cuerdas no se han apretado. Pero llegará el tiempo, mis queridos hermanos, que las cuerdas se van a apretar. Y ahí vamos a ver, hermanos, quién es quién. Por eso no debemos de ser cristianos superficiales, mis queridos hermanos. No debemos de serlos. Mire, escuche lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Isaías 66, 15, 17. Ved, el Eterno vendrá ¿con qué? Con fuego y sus carros como torbellino. ¿Para qué? Para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Ahora escuche lo que dice, porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos del Eterno. Mis queridos hermanos, ¿y no que Dios es amor? ¿Y no que Dios todo va a perdonar? Oh, mis queridos hermanos, necesitamos afirmarnos hoy en día. Necesitamos seguir adelante. Y escuche lo que sigue diciendo. ¿Quiénes? Los que se santifican y se purifican en los huertos unos tras otros. Los que comen carne de puerco, culebras y ratones, juntos serán ¿qué? Talados, dice el Señor. Oh, mis queridos hermanos, Dios derrama su ira contra su pueblo. Este es un juicio con fuego y espada, mis queridos hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Estar de parte del Señor o estar en contra del Señor? Mis queridos hermanos, si con una cortadita, mis queridos hermanos, que nos hacemos a veces con una navajita, andamos llorando, o con una simple quemadita, con un cerillo nos arde y no hallamos ni qué hacer. Ahora se imagina usted, hermanos, ser muertos a espada o quemados por el fuego. Oh, mis queridos hermanos,
Aquí hay muerte, mis queridos hermanos. ¿Sí o no? Es claro en decir que habrá muchos muertos. ¿Cuántos queremos vivir? Hermano, yo quiero vivir. Y yo creo que por eso estamos luchando nosotros aquí. Porque queremos tener esa vida eterna que el Señor nos promete. Queremos cada uno de nosotros llegar con Cristo Jesús y estar por toda la eternidad con Él, ¿sí o no? Pero mis queridos hermanos, con esta actitud indiferente que hoy tenemos como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, no vamos a llegar ni a la vuelta de la esquina. Si pasáramos un censo, mis queridos hermanos, o sí, así se dice, ¿verdad? Un censo del por qué el cristiano no venimos a la iglesia los días cuando hay culto. Mis queridos hermanos, pero yo le aseguro, hermano, que el 4 de julio ahí estábamos reventando cohetes. Pero a la iglesia no tuvimos tiempo de venir. Oh, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios estamos dormidos. Dijo un pastor, hermano, ¿verdad? Está roncando la iglesia. En nuestros deleites, en nuestra vanidad, en nuestros placeres. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Testimonios para la iglesia, tomo 1, página 175. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada. ¡Wow! En el cielo para cegarlos. ¿Se da cuenta? Y vi que el Señor le estaba... ¿Y para qué le saca filo a la espada, hermanos? Para cortar cabezas. Para todo aquel cristiano superficial, para todo aquel que dice que guarda el sábado, guarda los mandamientos de Dios y anda haciendo otra cosa. El hecho, mis queridos hermanos, que su nombre, mi nombre, esté escrito en esta iglesia como miembro, eso no garantiza su pasaporte al cielo. Necesitamos ser verdaderos adventistas del séptimo día. Necesitamos vivir, mis queridos hermanos, el adventismo. Escuchen lo que dice: ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Cuántos comprendemos esa obra de limpieza, hermanos? Muy poquitos la comprendemos. Y los que la comprendemos o la medio la comprendemos, ahí andamos dando mandotazos de ahogado. Pero es más triste, mis queridos hermanos, aquellos que dicen que la comprenden y no están haciendo nada por el Señor. Aquellos que piensan que con venir a calentar la silla ya cumplieron. Qué bueno fuera, hermanos, que el calentar la silla de una iglesia, eso me diera el pasaporte para el cielo. Aquí estuviera yo las 24 horas del día. No, hermanos. Pero escuche lo que sigue diciendo: estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel: conozco, ¿qué? Tus obras. Ahora la pregunta que les voy a hacer es esta: ¿quién es el testigo fiel? Es Jesús. Y Jesús nos conoce. Por eso dice Jesús: conozco, ¿qué? Tus obras. Él nos conoce. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe el por qué ponemos tantos pretextos para no venir a las reuniones. Él sabe por qué son los pretextos que ponemos, mis queridos hermanos, para llegar tarde a los cultos. Pero todavía nos enojamos, mis queridos hermanos. Todavía nos enojamos y ponemos el grito en el cielo. Es que no me dejan participar y que esto y lo otro. Pues venga temprano. Venga temprano. Miren, mis queridos hermanos, cuando vamos a un trabajo, hermanos, nos gusta estar temprano en el trabajo, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta estar temprano en el trabajo? A mí me gusta estar temprano en el trabajo, hermano. ¿Saben por qué? Porque si no estoy temprano en el trabajo y llego tarde, y eso que en el trabajo, con un minuto que usted llega tarde, ¿qué pasa? Ahí le dan una write up, ¿sí o no? Una rayada, como decimos nosotros, ¿verdad? A la segunda vez le dan su ¿qué? Su warning.
A la tercera vez, ¿qué pasa? Lo corren. Mis queridos hermanos, ojalá si fuéramos el pueblo de Dios, que optáramos esa disciplina. A la tercera falta, mi querido hermano, mira, ¿sabes qué? Te equivocaste de lugar. Pero parece nosotros que a veces nos hacemos muy conchudos, hermanos. Los hermanitos, como no dicen nada, nos quedamos en silencio. De acabo que Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y la iglesia se empieza a ver toda desorganizada, se empieza a ver de que uno hace lo que él quiere. El pueblo de Dios no es así, hermanos. El hermano dijo algo en la mañana, ¿sí o no? El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo, ¿qué? Organizado, y donde haya, ¿qué? Disciplina. Donde haya disciplina. Escuchen lo que sigue diciendo, hermanos. No podéis engañar a Dios, dice el testigo fiel, conozco tus obras. El tercer ángel está conduciendo ¿a dónde? A su pueblo, a un pueblo, paso a paso, cada vez más arriba. A cada paso será probado. Oh, mis queridos hermanos. Cuando nos apegamos más al mensaje de los tres ángeles, ¿qué pasa? Somos probados a cada paso que nosotros damos. Se levanta una contienda por acá, se levanta un criticón por acá, se levanta alguien por acá y que no le gusta el mensaje y que esto y que el otro y hermanos, y se hace un solo desorden en el pueblo de Dios. Pero entre más usted se apegue al mensaje de los tres ángeles, usted va a ver, hermanos, que más contiendas y más personas se van a poner en contra del mensaje. Eso no nos debe de sorprender, hermanos. Eso no nos debe de sorprender. Vamos a leer Amós 8:3, hermanos. Amós 8:3. Escuchen lo que dice, hermanos, y ojalá que pongamos atención nosotros en estas cosas. Con un amén cuando lo tengan para darle lectura, hermanos, aunque ya lo tengo aquí, pero búsquenlo en su Biblia, porque esos libritos pequeños, hermanos, se nos esconden a veces de las Sagradas Escrituras. Y a veces digo, no es que se nos escondan, sino que como no guiamos la Biblia, nos cuesta, hermanos, encontrarlos. Escuchen lo que dice Amós 8:3. En ese día, los cantores del templo, ¿qué? Gemirán, dice, o aullarán, dice en otras versiones. Dice el Señor el Eterno. Muchos serán, ¿qué? Los cadáveres o los cuerpos muertos en todo lugar los echarán, ¿qué? En silencio. Esta profecía, hermanos, que estamos hablando aquí, declara que la alegría falsa desaparecerá y muchos morirán. Sus cadáveres, ¿qué dice? Serán multiplicados. Con razón, hermanos. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Algo muy interesante. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 336. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas todo aquel sobre el cual hubiese señal no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Oh, mis queridos hermanos, viene una gran matanza, una gran limpieza en el pueblo de Dios. ¿Cómo estamos preparando a nuestra familia, mis queridos hermanos? ¿Se acuerdan ustedes cuando el ángel destructor iba a pasar? ¿Cuál era la razón por cual no pasaba por una casa? Porque tenían en los dinteles de las casas, tenían que la señal, o sea, la sangre del cordero, hermano, o sea, que representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Y hoy en día también, hermanos, en el tiempo del sellamiento, todos los que no tengamos la señal, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que nos esforcemos, que sigamos adelante, que dediquemos nuestros hogares al servicio de Cristo Jesús. Pero hay muchos hogares, mis queridos hermanos, no están consagrados al servicio de Dios.
Oh, mis queridos hermanos, tenemos muchas cosas que arreglar en nuestra vida, ¿sí o no? Hermanos, esto es debido a muerte. Esto nos debe hacer reflexionar, mis queridos hermanos, y ponernos a pensar que ya no es tiempo de estar jugando, que ya no es tiempo de estar diciendo, oh sí, el Señor conoce mi corazón, yo por eso no me preocupo, y no, acabo que cuando Él venga me va a transformar. Oh, mis queridos hermanos, si no estamos transformados cuando el Señor Jesucristo venga, nos vamos a quedar. La transformación es ahora, no mañana. Por eso hoy en día, mis queridos, debemos de preocuparnos por nuestros hijos. Luchemos, mis queridos hermanos. Los que tenemos todavía hijos pequeños, hay que luchar, mis queridos hermanos, para que ellos, cuando crezcan, mis queridos hermanos, no se aparten de los caminos de Dios. Y ya los que tenemos hijos, los que tienen hijos grandes, pues el consejo del Padre nunca debe de faltar. El ejemplo del Padre nunca debe de faltar. Porque si como padres, imagínense, le decimos a nuestros hijos, hijo, levántate porque hay que ir a la iglesia, y nosotros no le damos ese ejemplo y ni siquiera nosotros venimos, ¿cómo queremos que nuestros hijos vengan? Necesitamos ser un ejemplo vivo, mis queridos hermanos, para nuestros hijos, para nuestra casa. Y si usted no tiene una esposa, un esposo convertido, por su ejemplo, dice la palabra de Dios, quien quita se convierta. Pero no pelee con él o con ella. Más bien tráteselo de ganar en el amor de Cristo. Por eso, hermanos, mire, escuche lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, hermanos. Malaquías, está antes de Mateo, hermanos. Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3. Con un amén, hermanos, para darle lectura. Escuchen lo que dice, hermanos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Y escuchen lo que dice. Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata y ofrecerán al Eterno ofrenda con justicia. Y este evento, hermanos, este evento de Malaquías capítulo 3, versículo 2, hermanos, escuchen lo que dice la mensajera del Señor de este evento, hermanos. Conflicto de los siglos, página 421. Escuchen lo que dice. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo, en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo, sin mediador. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿y sabe usted qué va a hacer qué va a hacer estar en la presencia de Dios sin mediador? Si estando ahorita, hermanos, con el mediador que es Cristo Jesús, andamos, hermanos, dando patadas de ahogado, ahora se imagina usted, hermanos, sin mediador. Si con mediador nos cuesta hacer la mejor decisión de nuestra vida, con mediador nos cuesta, mis queridos hermanos, santificarnos, consagrarnos al Señor para estar preparados para el pronto regreso de Jesús, ahora se imagina usted sin mediador. ¿A dónde vamos a ir sin mediador, mis hermanos? Por eso el tiempo de la preparación es hoy, hermanos. Por eso hoy que tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos, de buscar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, hagámoslo. Ya no juguemos, ya no vacilemos, hermanos. Aunque seamos poquitos, pero estos poquitos, mis queridos hermanos, que demos el mejor ejemplo. Que seamos un ejemplo para los demás, que digan, pues que allá ustedes son muy poquitos. Oh, mis queridos hermanos, pero cuando estos poquitos prediquen, lleven el mensaje, hagan obra misionera, se haga sentir que el Espíritu Santo mora en estos poquitos. Oh, mis queridos hermanos, pero para eso necesitamos doblar más nuestras rodillas. Para eso necesitamos ayunar, mis queridos hermanos, y consagrarnos al Señor.
Escuchen lo que dice, sus vestiduras deberán estar ¿sin qué? Sin mácula, o sea, sin mancha. Ahora dice, sus caracteres ¿qué? Purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. ¿Cómo está tu carácter, mi querido hermano? ¿Cómo está mi carácter hoy en día? Recuerda, mi hermano, que el carácter es el pasaporte para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo está nuestro carácter, hermanos? ¿Somos explosivos? ¿Somos mansos? ¿Somos humildes? Porque déjeme decirle, hermano, hay quienes que el carácter, mi querido, los tumba. Por eso necesitamos, mis queridos hermanos, un carácter como el de Cristo Jesús. Sigue diciendo, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados ¿de dónde? Del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Ahí está la obra, hermanos. ¿Y qué mensaje hay presentado en Apocalipsis 14, hermanos? ¿El mensaje de qué? El mensaje de los 3 ángeles. Y dice que ese es el mensaje que va a purificar ¿a quién? A su pueblo. Y por eso yo no entiendo, mis queridos hermanos, por qué hoy en día el pueblo de Dios no quiere predicar el mensaje de los 3 ángeles. Si es el mensaje, mis queridos hermanos, el que nos prepara, nos purifica para la venida de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Oh, hermanos, necesitamos. ¿Cuántos estudiamos el mensaje de los 3 ángeles, hermanos? ¿Cuántos lo estamos repasando? Hermanos, necesitamos estudiar, hermanos, esos mensajes, repasarlos y repasarlos para seguir preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 8, conflicto de los siglos, página 421. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 8, versículos 12 y 13. ¿Cuánto lo tenemos? Escuche lo que dice. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? Hace una pregunta al comienzo. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? No se avergonzaron, ni supieron avergonzarse. Por eso caerán, dice, entre los que van a caer, cuando los castigue caerán, dice el Eterno. Es que hay quienes, mis queridos hermanos, ni vergüenza tenemos de los pecados que cometemos. Siempre andamos buscando la excusa, ¿sí o no? Siempre andamos queriendo tapar, como dicen allá en mi país, el sol con un dedo. ¿Sí o no? A veces ni nos avergonzamos de las cosas que hacemos. Nos hacemos tan mentirosos que cuando decimos algo hasta con una risa burlona, mis queridos hermanos, y con esa risa burlona pensamos que ya convencimos al que le estamos diciendo la mentira. Pero escuchen lo que dice: los cortaré del todo, dice el Eterno. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Caerá la hoja, y lo que les he dado, ¿les será qué? Les será quitado. Fuertes palabras, ¿verdad? Fuertes palabras, hermanos. Que cuando yo las leo, los repaso, mis queridos hermanos, todas estas cosas, me hace temblar. Me hace temblar. Y me hace pensar y me hace reflexionar a dónde estoy parado en esta historia. A dónde estoy yo como persona, como individuo, en la causa de Dios. ¿A dónde está mi familia? ¿A dónde están mis hijos? ¿Cómo están ellos?
Ya si estas cosas no nos hacen reflexionar, mis queridos hermanos, nada nos va a hacer reflexionar. Estamos en el último tiempo ya, hermanos. La jornada se está acabando. El tiempo se nos ha agotado. ¿A dónde estamos, hermanos? ¿A dónde estamos? Por eso, hermanos, escuche lo que dice la mensajera del Señor. Muchos se engañan, Conflicto de los Siglos, página 586. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Muchos, hermanos, nos hacemos ahí ilusiones. El Señor me conoce, Él sabe mis necesidades, Él conoce mi corazón, Él sabe, y ahí nos llevamos con Él sabe, pero nunca se mira, mis queridos hermanos, una verdadera conversión. Escuche lo que dice. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. A veces queremos engañar a Dios, hermanos. Al hermano lo podrá engañar, a la hermana la podrá engañar, pero a Dios usted no lo engaña. Escuche lo que dice, hermanos. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. Se felicitan, hermanos. Y así somos muchos de nosotros. Nos felicitamos por todas veces por las chuecuras que hacemos, pero se nos olvida que, ¿qué, hermanos? Se nos olvida o descuidamos las cosas que debemos de hacer. No basta, escuche lo que dice, no basta que sean árboles en el huerto del Señor. Que a veces, hermanos, parece que somos árboles en el huerto del Señor y de ahí nadie nos mueve. No damos ni frutos y ni dejamos que otros den frutos. Claro que sí, hermanos, deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. ¿Se da cuenta? El árbol es conocido ¿por qué? Por su fruto, hermanos. Un árbol de naranja no le va a dar aguacates. Por sus frutos, ¿qué dice? Por su fruto los conoceréis. Y mis queridos hermanos, no basta ser solo árboles, hermanos, en el huerto del Señor. ¿De qué sirve ser solo árbol, mis queridos hermanos, si no vamos a dar frutos? Nos hemos equivocado de jardín, hermanos. Nos hemos equivocado de jardín. Porque en la causa del Señor, mis queridos hermanos, el que no da fruto es talado y es echado en el fuego. Así dice la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de la higuera? La higuera dice que el Señor Jesucristo sintió ¿qué? Sintió hambre, fue a ver la higuera. ¿Y qué pasó con la higuera? No tenía fruto. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor maldijo a esa higuera. Y que el siguiente día cuando pasaron, la higuera ya estaba ¿qué? Ya estaba seca. ¿No será eso, mis queridos hermanos, que por eso muchos no damos frutos? Porque ya el Señor ya se cansó de luchar por nosotros. Que ya nos alcanzó la maldición de la higuera. Léanlo, palabras de Dios, el gran maestro. Como no ve que damos frutos y damos frutos y damos frutos, el Señor dice, mira mi hijo, ya me cansé. Ya estás listo para enrollarte en manojos y tirarte al fuego. Allí vas a haber querido haber dado los frutos de verdadero arrepentimiento. Oh, mis hermanos, ojalá que podamos dar los frutos, hermanos, que corresponden a nosotros como cristianos. Ya basta dejar de jugar, hermanos. Dios los hace, escuchen lo que dice, Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo, sus nombres figuran entre los que ocupan, ¿qué dice? Inútilmente el suelo. ¿Cuántos inútiles, mis queridos hermanos, no habemos en la obra del Señor? Que solo estamos calentando, mis queridos hermanos, las bancas y pensamos que con eso ya nos vamos a salvar. No, mis queridos hermanos, necesitamos ponernos a trabajar. Necesitamos empezar a hacer algo por la causa del Señor. No nos hagamos inútiles. No lo digo yo, hermanos, lo dice la sierva del Señor.
Y si usted tiene algún problema, pues le reclámele a la mensajera del Señor. A ella reclámele. Nosotros los mensajeros solo llevamos adelante el mensaje que ya ha sido dado para despertar a un pueblo de las tinieblas y que ese pueblo pueda venir a la luz admirable que es Cristo Jesús. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado, hermanos. Tenemos esperanza todavía, mientras que la puerta de la gracia está abierta. De inútiles podemos pasar a ser útiles en la viña del Señor. ¿Cuántos queremos Dios, hermanos? Yo quiero ser útil en la viña del Señor. Y no me importa el sacrificio, no me importa lo que tenga que hacer, mi querido hermano, pero yo quiero ser útil en la viña del Señor. En otro día vamos a hablar, hermanos, de los obreros de la hora undécima. El 4 de julio, gracias a Dios, me invitaron a predicar, hermano. 3 horas y media, hermanos, me llevó para dar ese mensaje. Claro que aquí lo vamos a dividir para poderlo entender mejor, hermanos. Allá como los hermanos dijeron, pues es que nadie está trabajando, aproveche, pastor. Aprovechamos. En vez de reventar cohetes, pues predicando la palabra del Señor, hermano. Sin embargo, aún el caso de, ¿qué dice? De tales personas no es del todo, ¿qué? Desesperado. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. En vez, mis queridos hermanos, de irnos el sábado, mis queridos hermanos, a dormir, ocupémoslo, mis queridos hermanos, aunque sea para dar un estudio o hablar de la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Eso. Y yo sé, hermanos, que nos cansamos entre la semana y parece que el sábado, hermanos, más se nos carga el cansancio, ¿sí o no? Hablemos la verdad, hermanos, somos seres humanos. ¿Sí? Pero mis queridos hermanos, no vaya a venir un día de fiesta que ahí no estamos cansados. Ahí parece que el cansancio desaparece. Ya vieron unas estadísticas que presentó el hermano hoy en la mañana. ¿No entraremos nosotros en esas estadísticas también? Claro que sí, hermano. Pero escuche, hermanos, lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Cuando llegue el tiempo de prueba, conflicto de los siglos, 587. Cuando llegue el tiempo de la prueba, dice, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. ¿Y cómo van a ser dados a conocer, mis queridos hermanos? Por sus frutos. Por sus frutos, por su conducta, por su carácter, por su respeto y por su amor mutuo entre los unos y los otros. ¿Se da cuenta? Por eso hoy es el día en que le podemos pedir al Señor Jesucristo que cambie nuestro carácter, que cambie nuestra conducta, que cambie nuestra manera de ser. Y decirle al Señor, Señor, yo quiero estar contigo para toda la eternidad, pero con esta carne, con este orgullo, con esta vanidad, con esta vanagloria, yo sé que no voy a ir a ningún lado. Señor, por favor, transfórmame. Oh, mis queridos hermanos, tanto trabajo que hay que hacer en tan poco tiempo. Y ese poquito tiempo lo estamos desaprovechando. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden, ¿sí o no? ¿Verdad que no hay diferencia? Pero escuchen lo que dice. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su follaje. Y así nos pasa a muchos, mis queridos hermanos. Así puede también que no sea dado a distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Ahorita todos parecemos ovejitas que no quebramos ni un plato, ¿sí o no? Todos parecemos ahí con carita, ¿verdad? Bonitas y bonitos, ahí hasta rosaditos y chapuditos. Pero escuche lo que dice, hermano. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo se va a dar cuenta uno? Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios y los hipócritas vacilarán y abandonarán la fe.
Ahorita todos, mis queridos hermanos, parecemos ovejitas en el redil del Señor. Pero ¿cuántos cabros no habremos, hermanos, adentro del pueblo de Dios? O como dice aquí la mensajera del Señor, hermanos, ¿cuántos hipócritas y tibios no habemos, hermanos? Que ahorita decimos que sí, que sí, que sí, pero espérese que venga la prueba. Ahorita todos, y yo les aseguro, si les pregunto, hermano, ¿usted está dispuesto a dar la vida por el Señor? Sí. Espera, ahorita es fácil. Pero yo le aseguro, mi querido hermano, que le agarren a su hijo y le pongan una pistola y que le digan, a ver, Marvin, a ver qué tanto, que cómo predicabas, a ver si es cierto. Ahí se va a ver, mi querido hermano, el verdadero cristiano. Ahí se va a ver si somos ovejas o si somos cabros. Pero el verdadero cristiano, ¿qué dice? Permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Amén. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que seamos nosotros de ese grupo, que podamos permanecer firmes como una roca, firmes en lo que hemos creído, que dejemos la hipocresía, que dejemos la indiferencia religiosa. Mis queridos hermanos, que cuando nos inviten o cuando sabemos que hay cultos, cuando hay servicios en la iglesia, que podamos venir y apoyar al pueblo de Dios. Pero da tristeza, mis queridos hermanos. Nos salimos de un lugar que porque allá no había santidad, que porque allá esto y que porque allá lo otro y que esto y lo otro. Venimos, llegamos a la verdad presente y estamos peor que cuando estábamos allá. ¿Sí o no? Claro que sí, mis queridos hermanos. Claro que sí. Y no lo podemos negar, hermanos. No lo podemos negar. Dios necesita, hermanos, un cambio en nuestra vida si queremos salvarnos. Tenemos tantas oportunidades, mis queridos hermanos, para salvarnos, que el que se pierda se va a perder por su propio gusto. Yo no le puedo echar la culpa al hermano ni a la hermana de mis faltas. Yo mismo cavo mi tumba con mis propios dientes. ¿Sí o no? Los cristianos morimos como el pez, ¿sí o no? Por la boca, mis queridos hermanos. Es tiempo que cambiemos hasta nuestros hábitos alimenticios. Mis queridos hermanos, ¿hasta cuándo vamos? Como le dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos qué? Entre dos opiniones. Si Jehová es tu Dios, seguirle, pero si Baal es tu Dios, síguele. Mi querido hermano, si a ti te gusta el mundo, te gusta Egipto, pues vete para allá. Pero en la viña del Señor, con Egipto, con las cosas mundanas, no hay cabida. O somos o no somos. Mis queridos hermanos, cuánta mundanalidad no se mide en el pueblo de Dios. Y decimos que somos la verdad presente. Allá donde estábamos, nos quejábamos que porque las hermanas pasaban y que con sus faldas apretadas y con minifaldas y que todas pintadas y que esto y que lo otro, y en la verdad presente. Dicen que el silencio habla más que 1000 palabras. Hermanos, el mensaje de la verdad presente no es fácil. Es un mensaje duro. ¿Pero saben por qué es duro? Porque Dios quiere que cambiemos, hermanos. Dios quiere purificar a su iglesia, quiere purificar a su pueblo. Él no quiere que usted y que yo nos perdamos. Él quiere que vayamos al cielo, mis queridos hermanos, que estemos allá, que vengamos y moremos, ¿verdad? En aquella vez vimos, ¿verdad? Qué bonito se va a mirar, y eso que nomás es una representación humana. Pero ahora se imagina estar ahí, en ese lugar, en esa tierra prometida. Qué bonito no va a ser, mis hermanos. Y nosotros aquí, con tan bonita y bendita esperanza que tenemos de un cielo nuevo y una tierra nueva, desgreñándonos y peleándonos los unos con los otros, como que así dijera el mandamiento.
Tenemos mucho que perder, hermanos. Tenemos mucho que perder. ¿Se imaginan ustedes qué dijo el Señor Jesucristo? Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. ¿Qué más dice? En la casa de mi Padre hay ¿qué? Muchas moradas. Y después dice, pues me voy a prepararle una a cada uno de ustedes. Y mis queridos hermanos, ¿cuántos queremos estar ahí? Yo quiero mi mansión, hermanos. Yo digo mansión porque yo sé que el Señor hace todas las cosas grandes y perfectas, bonitas. Imagínense a veces aquí, hermanos, en esta tierra luchamos por un cajoncito ahí, mi querido, y endeudados hasta 40 años por pagar una cosita. Y el Señor nos la va a dar de gratis. Y más bonita y mejor. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor. Vamos a sembrar, mis queridos hermanos, y no nos vamos a cansar. Y es más, dice Isaías que vamos a sembrar para nuestro propio beneficio, no para que otro coma. ¿Así dice, sí o no? Claro que sí. Dice que el león volverá a comer paja como el buey. Oh, mis queridos hermanos, nunca he visto yo un león comiendo paja, pero así era el designio de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué queremos perder el cielo? ¿Por qué no nos arrepentimos de verdad y buscamos al Señor? Tan poquito tiempo que tenemos. Necesitamos arrepentirnos, mis hermanos. Pero vamos a la Biblia, hermanos. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versos 7 y 8. Ezequiel capítulo 14, versículos 7 y 8, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor, porque cualquier israelita o extranjero que resida en Israel, ¿sí?, que se haya apartado de andar en pos de mí y haya puesto ídolos en su corazón, escuchen lo que dice, y colocado ante sí tropiezos de su maldad, y venga al profeta a preguntarle por mí, yo el Eterno le responderé por mí mismo. Escuchen lo que dice el versículo 8, y pondré mi rostro contra ese hombre, lo pondré por señal y escarmiento, y lo cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy el Eterno. Wow, hermanos. Es tiempo, mis queridos hermanos, que nos apartemos de toda la idolatría engendrada en nuestro corazón. Es tiempo, hermanos. Es tiempo. ¿Y qué puede ser, hermanos? Miren, no necesitamos imágenes, hermanos, para ser idólatras. No necesitamos, mis queridos hermanos, tener estatuas ahí de alguien o de algo para ser idólatras. Simplemente nuestros propios hijos pueden ser nuestros ídolos. Claro que sí, hermanos. Sofonías capítulo 1, versículo 4. Otro libro pequeñito. Sofonías capítulo 1, versículo 4. Sofonías capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice así, hermanos, extenderé mi mano ¿contra quién? Contra Judá. ¿Y quién es Judá, hermanos? Pues el pueblo de Dios. Y escuche lo que dice, y contra todo habitante de Jerusalén exterminaré de este lugar el resto de Baal y el nombre de los sacerdotes idólatras. Hermanos, todos los que estén en apostasía adorando a Baal caerán, mis queridos hermanos, serán cortados, dice Dios. Dios nos dice que cortará al hombre falso, al hipócrita, al pagano de entre su pueblo.
¿Sí o no? Eso es lo que hemos venido hablando, mis queridos hermanos. Dios va a cortar a esa clase de personas. Y ojalá que usted y yo, hermanos, no estemos en ese grupo. Ojalá que usted y yo, hermanos, no estemos en ese grupo. Pero la Biblia sigue hablando, hermanos. Vamos ahora al libro de Zacarías. El capítulo 13, versículos del 2 al 4. Zacarías, capítulo 13, versículos del 2 al 4. ¿Lo tenemos? En aquel día, dice el Eterno Todopoderoso, eliminaré del país el nombre de los ídolos y nunca más serán recordados. También cortaré de la tierra a los profetas y el espíritu inmundo. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Ahora escuche lo que sigue diciendo. Y cuando alguno profetice, su padre y su madre que lo engendró le dirán, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Eterno. Y su padre y su madre que lo engendró lo apuñalarán cuando profetice. Hermano, esas son palabras fuertes. Escuche, en aquel tiempo todo profeta se avergonzará de su visión cuando profetice y nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Hermanos, en ese día del juicio de los vivos, Dios se va a encargar de quitar, de cortar, matar a todos los falsos maestros, a todos los falsos profetas, a todos los ministros, los líderes. Nadie más mentirá al pueblo verdadero de Dios. Y el tiempo se está llegando, hermanos. ¿Cuántos dirigentes, cuántos pastores mentirosos, cuántos pastores hoy en día, mis queridos hermanos, que prefieren callar delante del pueblo de Dios y no predicarle la verdad para este tiempo? Dice la palabra del Señor que Dios los va a cortar. Perros mudos, soñolientos, dice la palabra del Señor, que aman el dormir. Glotones, dice. En esta escritura, hermanos, en alta voz nos dice que el juicio viene contra aquellos mundanos. ¿Sí o no? Con los satánicos, lo que acabamos de leer, todo espíritu inmundo. Con los adúlteros. Ahí viene el juicio. Con los mentirosos. Los que roban al pueblo. Ahí viene aquellos, mis queridos, los que roban al pueblo, a la viuda y al extranjero, mis queridos hermanos. Esto está terrible. Pero ¿y el pueblo de Dios, hermanos, cómo estamos? Pensando que todo está bien cuando todo está mal. Y la verdad presente va por ese mismo camino. Pensamos que porque ya estamos en la verdad presente y porque hemos profesado creer en este mensaje, ya la tenemos hecha. Pero déjeme decirle una cosa. Tenemos doble castigo, hermanos. ¿Sabe por qué tenemos doble castigo? Porque los de la verdad presente, hermanos, profesamos conocer toda la verdad. Pero ¿de qué sirve conocer toda la verdad, hermanos, si no la ponemos en práctica? ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? De nada sirve. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 65. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor está haciendo un llamado a los ministros, a los dirigentes del pueblo, al pueblo en general, a que es tiempo que nos arrepintamos y que volvamos al Señor y que podamos encaminar a un pueblo hacia la patria celestial. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido.
Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni hará mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Pero, mis queridos hermanos, hemos estado viendo a través de este estudio que la misericordia de Dios se va a acabar. Viene el día, mis queridos hermanos, que no va a quedar ninguna cabeza, mis queridos hermanos, porque el Señor está afilando ahora mismo, ¿qué? Su espada, mis queridos hermanos. ¿Cuánto vamos a caer, mis queridos hermanos, simplemente porque no queremos obedecer? Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, dice, que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niños, todos van a perecer juntos. ¿Por culpa de quién, hermanos? Por culpa de los perros mudos, por culpa de esos pastores, de esos dirigentes que no quieren alzar su voz como trompeta. Aquellos que tienen miedo de perder su cargo o de perder tal vez el salario, mis queridos hermanos. Por perder ese dinerito, muchos, mis queridos hermanos, prefieren callarse ante la decadencia espiritual que está pasando el pueblo de Dios. Y los que alzamos la voz como trompeta, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Nos tratan como disidentes, como herejes, como extremistas. ¿Por qué están perturbando al pueblo? Así como le dijeron a Elías. Pero no se están dando cuenta, mis queridos hermanos, que los que perturban al pueblo son ellos mismos, por esconderle la verdad, por ser perros mudos, mis queridos hermanos. Déjeme decirle, hermanos, que para poder dar este mensaje, mis queridos hermanos, necesitamos saber ladrar. Claro que sí, mis queridos hermanos. ¿Ustedes creen que es fácil alzar su voz como trompeta, denunciar los pecados del pueblo y todas sus transgresiones? No es fácil, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque casi medio mundo se levanta contra uno, contra el mensajero. Mas no se dan cuenta, hermanos, que no es contra el mensajero que se levantan, es contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Esto quiere decir, hermanos, que quedarán pocos después de la limpieza o matanza en el pueblo de Dios. Hermanos, si todavía aquí somos poquitos, en la limpieza y en esa matanza vamos a ser más poquitos. ¿Cuántos sabremos aquí ahorita? Si usted hace un cálculo así rapidito matemático, ¿cuántos sabremos? Y en esa matanza, ¿cuánto vamos a quedar? ¿Se da cuenta? Dice la mensajera del Señor que ni uno de cada 20 se encuentra, ¿qué? Preparado para la traslación. Y mis queridos hermanos, ¿y aquí? Es duro, hermanos. Es duro reconocer que como pueblo de Dios no estamos preparados para la traslación. Es duro reconocer, hermanos, que como pueblo de Dios nos hace falta mucho para alcanzar el ideal que Cristo Jesús quiere que su pueblo, que su iglesia alcance. Efesios 5:27, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice Efesios 5:27? Que Él viene por un pueblo, ¿qué? Sin mancha y ni arruga. Y mis queridos hermanos, las manchas y las arrugas necesitamos empezar a sacudirnos para que empecemos, mis queridos hermanos, a santificarnos cada día más. Con manchas y con arrugas nunca vamos a llegar, mis queridos hermanos, a ningún lado. Sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie
Y ese nadie es nadie. ¿Verá a quién? Verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Oh, mis queridos hermanos, la Biblia dice, vamos a Ezequiel capítulo 9, versículos 7 y 8. Ezequiel capítulo 9, versículos 7 y 8. Y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios ¿de qué? De muertos. Id. Así salieron a matar en la ciudad. Y luego dice, hermanos, cuando estaban matando, ¿qué dice Ezequiel? Yo quedé solo, dice. ¿Se imagina? ¿Cuántos habrían ahí en ese atrio, hermanos? Habrían bastantes. Y cuando empezó la matanza, ¿qué dice Ezequiel? Yo quedé solo, dice, me postré sobre mi rostro y clamé, Señor eterno, ¿destruirás a todo el resto de Israel derramando tu ira sobre Jerusalén? Oh, mis queridos hermanos, notemos que en esta profecía de Ezequiel hay dos puntos que sobresalen, ¿sí o no? No sé si usted los ha notado. Número uno, quedó solo. ¿Ezequiel quedó qué? Ezequiel quedó solo. Esto representa, hermanos, que son pocos los que quedan después de la matanza. ¿Sí o no? Claro que sí. Son pocos los que quedan después de la matanza. Como punto número 2, Ezequiel preguntó. ¿Qué le preguntó al Señor, hermanos? ¿Destruirás a todos? Oh, mis queridos hermanos, ¿destruirás a todos? Esa fue la gran pregunta que le hizo Ezequiel. Y sabían ustedes, hermanos, que por medio de otro profeta el Señor le contesta a Ezequiel. Vamos a Amós, hermanos, y vamos a ver, hermanos, la respuesta que Dios tiene. Amós capítulo 9, versículo 8. ¿Destruirás a todos? Y vamos a ver qué dice Amós 9:8. Y escuche lo que dice: los ojos del Señor el Eterno están contra el reino pecador, y yo lo asolaré. ¿De qué dice? De la tierra. Aunque no destruiré del todo ¿el qué? La casa de Jacob, dice el Eterno. Mis queridos hermanos, hay unos poquitos fieles en el pueblo de Dios. Hay un residuo que se mantiene fiel a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús. Hay un poquito, un puñado, mis queridos hermanos, que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Pero somos tan poquitos, mis queridos hermanos, que entre un pueblo pecador y apóstata no nos podemos distinguir. Somos tan poquitos, mis queridos hermanos, que a veces nos preguntamos, como se preguntó Ezequiel: Señor, ¿y solo soy yo? Y mis queridos hermanos, dice aquí que aunque no destruiré toda la casa de Jacob, los que permanezcamos fieles y los que permanezcamos agarrados de la mano del Señor, haciendo su voluntad, los que demos frutos de verdadero arrepentimiento, y los que sigamos, los que gimamos y clamemos por todas las abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios, vamos a tener la victoria. Pero necesitamos pararnos firmes. Ahora sí, como dicen, tenemos que apretarnos bien los pantalones. Tenemos que hacerlo, mis queridos hermanos. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 1, 3:35. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter, ¿qué? Pecaminoso. No hay tales, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios de sobar al pecado. No hay tales.
Si quiero salvarme y si quiero que mi hermano y mi hermana se salve, debo de ir con ella con amor y decirle: hermano, hermana, en este punto estás mal. Por favor, hermana, necesitas cambiar. Escuche lo que dice: estará siempre de parte de los que denuncian claramente que los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Pero a veces es al revés. Nos ponemos en contra con los que denuncian el pecado. Extremista, exagerado. Si Dios es amor. Sigue diciendo, hermanos, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Y estamos en el tiempo del sellamiento? Claro que sí, mis queridos hermanos. Claro que sí. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado. Que no vaya a ser que el Señor nos esté mandando mensajero tras mensajero y seamos nosotros culpables de nuestra propia ruina por despreciar el mensaje que el Señor nos está mandando. Y duele, mis queridos hermanos, cuando por medio de la palabra de Dios el Espíritu Santo a través de un mensajero nos redarguye y nos dice a dónde estamos mal. ¿Duele o no duele? Claro que sí, hermanos. ¿Y saben por qué duele? ¿Saben por qué duele? Duele, mis queridos hermanos, porque a veces no queremos cambiar. Nos cerramos en nuestras propias opiniones. Nos cerramos en nuestras propias en nuestros propios asuntos, mis queridos hermanos. Cuando el Señor nos está diciendo: Marvin, tienes que cambiar. Tienes que dejar de hacer esto y hace esto. Pero en vez de aceptar la palabra de Dios como medicina a tiempo para mi corazón, me levanto contra el mensajero. Y qué bueno que nos levantáramos solamente contra el mensajero. Nos levantamos contra Dios mismo con su palabra. Por eso el Señor nos dejó la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, y nos dejó el espíritu de profecía. Mis queridos hermanos, ¿para qué? Para que nosotros podamos caminar en la verdadera luz, para que no andemos en tinieblas, para que no andemos a tientas, mis queridos hermanos. Y escuchen lo que sigue diciendo, hermanos. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última hora, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Si yo o usted queremos esa señal puesta en nosotros, tenemos que gemir, tenemos que clamar por las abominaciones que se hacen ¿a dónde? En el pueblo de Dios. Al pecado tenemos que llamarlo por su nombre. Ay, pero es que el hermano, la hermana se va a ofender y se va a ir de la iglesia. Si se va es que no era de nosotros, pero si es de nosotros se va a quedar y va a aceptar la reprensión. Pero a veces tenemos miedo, mis queridos hermanos, que nos vamos a quedar solos. ¿Más solos? Démosle gracias a Dios. ¿Se acuerda lo que la vez pasada? Démosle gracias a Dios, mis queridos hermanos, porque esas escorias salen del pueblo de Dios y no siguen nomás haciendo bulto, mis queridos hermanos. Habemos muchos que para eso servimos. Puro bulto es lo que hacemos. Puro ruido, puro címbalo, puro metal que retiñe. Buenos para hablar, pero malos para hacer. Así somos. Desgraciadamente,
Así somos el pueblo de Dios. Mi corazón siempre se llena de tristeza, mis queridos hermanos, cuando veo el pueblo de Dios hundido en la miseria espiritual. Y a veces, hermanos, duele. Y duele en lo profundo. Yo a veces me pregunto, mis queridos hermanos, ¿cómo es posible, mis queridos hermanos, que otros que se agregan al pueblo de Dios, que vienen de otras iglesias, aman y se apegan a este mensaje? Y a veces muchos que dicen que de cuna y que tantos años en el adventismo, son los peores enemigos del pueblo de Dios. Yo a veces me pregunto y digo, Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Necesitamos, mis queridos hermanos, un arrepentimiento. Necesitamos buscar al Señor, hermanos. La maldad en el pueblo de Dios es grande. Tanta apostasía que hay hoy en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios haciendo paces con los católicos. Todas las instituciones de salud ahora le pertenecen a Roma. Le pertenecen a la bestia, mis queridos hermanos. Y el pueblo de Dios sentado jugando y en sus propios placeres, ordenando mujeres que hacen debates a ver si, hermano, ¿por qué usted va a debatir en algo que no está en la Biblia? Eso no se debate. Eso se acepta tal y como está escrito. La Biblia dice que no hay pastoras. Entonces, ¿por qué hay que debatir? Es como debatir entre el sábado y el domingo. La Biblia dice que es el sábado. Entonces, ¿por qué hay que debatir? Pero el enemigo busca todo eso, hermanos, para tener al pueblo de Dios entretenido. Y el diablo es astuto, hermanos. Él sabe cómo tenernos adormecidos. Debatir por algo que ni siquiera existe en la Biblia. La maldad del pueblo de Dios es grande, hermanos. Y si no nos arrepentimos, corremos el riesgo de ser destruidos, hermanos. ¿Queremos ser destruidos? No, mis queridos hermanos. Creo que por eso estamos acá. Luchemos, no se desanime. Miren, el pueblo de Dios hay tantas cosas, mis queridos hermanos, que nos van a querer desanimar, que vamos a querer salir corriendo y dejar a estos locos. Pero usted, manténgase firme, aunque se desplomen los cielos. Mi querido hermano, para mantenerse firme hay que doblar mucho las rodillas. Para mantenerse firme hay que tener una plena comunión con Dios. Vamos a Ezequiel 9:9, hermanos. Ya casi aterrizamos, hermanos. Ya casi. Le toca después la oportunidad a nuestro hermano, pero Ezequiel capítulo 9, versículo 9. Me respondió, dice, la maldad de Israel y de Judá es sobremanera, ¿qué? Grande. ¿Es poquita la maldad del pueblo de Dios? No, mis queridos hermanos, es grande. Es grande, mis queridos hermanos. Hoy en día, mis queridos, hay pastores que hasta se atreven a amenazar a nuestros propios hermanos. Se atreven, hermanos, a amenazarlos. Y mis queridos hermanos, ¿cómo eso puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible entre nuestros propios hermanos amenazándonos? Simplemente porque queremos consagrarnos y buscar la santidad que Dios pide. Me respondió, la maldad de Israel y de Judá es sobremanera grande. ¿Qué más maldades hace el pueblo de Dios? Invirtiendo los diezmos del pueblo del Señor, mis queridos hermanos, en acciones, en los bancos federales que lo usan. ¿Saben para qué usan los bancos federales el dinero? Para hacer armamento, mis queridos hermanos. Ahora usted se imagina su diezmo y mi diezmo para hacer bombas atómicas, armamento pesado.
Por eso dice la colección de Cres, yo les voy a dar la cita, hermanos, yo la tengo, y dice que como pueblo de Dios debemos despertarnos y debemos de empezar a investigar en qué se está usando nuestro diezmo. ¿Cuántos tienen ese libro? La colección de Cres. Si no lo tienen, vamos a ver cómo se consigue. Ya está en español. Ya está en español. Oh, mis queridos hermanos, hay tantas cosas. Dios quiere que nos arrepintamos, hermanos. Amén. Que nuestros caracteres cambien. Que podamos ser fieles representantes de Cristo. Él quiere que haya una reforma en su pueblo. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a hacer una reforma? Yo estoy dispuesto, hermanos. Y no importa lo que tenga que hacer, hermanos. Si Dios me pide una reforma y si a mí me dice, Marvin, mira, tienes que hacer una reforma en tu vestimenta, Señor. Bueno, con gusto, aunque me guste como me visto. Pero si al Señor no le parece, tengo que vestirme como Dios quiere. Tienes que hacer una reforma en tu alimentación. Ay, pero Señor, pero a mí me gusta. Pero al Señor no le gusta. Entonces tengo que hacer una reforma en mi alimentación, en mi forma de hablar, en mi conducta, en la forma de dirigirme a los demás. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Mensajes selectos, tomo 1, página 148. Dios demanda un reavivamiento y una reforma espiritual. A menos que esto suceda, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Así es que debemos dejar la tibieza. Debemos dejar de ser árboles nomás plantados ocupando el piso. Debemos de dejar de ser inútiles, hermanos, y hacernos útiles en la viña del Señor. ¿Por qué será, hermanos, entonces que Dios pide un reavivamiento y una reforma? ¿Por qué será, hermanos? ¿Será que nos hace falta a nosotros cambiar ciertos aspectos en nuestra vida espiritual? Yo digo que sí, hermanos. Miren lo que dice, hermanos, la mensajera del Señor, y con esto concluimos, hermanos. La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Eso está en Primeros Escritos, página 227. ¿Qué dice? La iglesia, ¿qué? No es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuando había persecución, hermanos, ¿cómo estaba el pueblo? Hermanos, trabajaba más, llevaba más el mensaje, pero como ahora es paz y seguridad, mis queridos hermanos, y como no hay persecución, y como nada nos está sucediendo, no queremos hacer nada. Por eso no nos consagramos, por eso no buscamos la santidad, por eso no buscamos, mis queridos hermanos, el rostro del Señor Jesucristo. ¿Cuán empañado está el oro? ¿Cuán transmutado el oro fino? Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y como la iglesia, mis queridos hermanos, se ha casado con el mundo, se ha hecho mundana, mis queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo no está en ella. Y hasta que la iglesia deje la mundanalidad, hasta que la iglesia se aleje de la apostasía, el poder del Espíritu Santo lo va a acompañar. Pero mientras tanto no, mis queridos hermanos. Mientras tanto no. Dice, vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos.
Pero como nos alejamos de esa peculiaridad, nos alejamos de ser un pueblo distinto que a los del mundo, el poder del Espíritu Santo se ha alejado de la iglesia. Por eso vemos apostasías. Por eso vemos tanto alejamiento, hermanos, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está en su medio. Y el Espíritu Santo no puede obrar en una iglesia pagana. El Espíritu Santo no puede obrar en un pueblo que ama más los placeres que a Dios. El Espíritu Santo no puede obrar en una iglesia que celebra tradiciones, mis queridos hermanos. Y tantas tradiciones que hay hoy en día. El Espíritu Santo no puede obrar. Sanarían los enfermos. Los demonios serían reprobados y echados. Y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Pero la iglesia, ¿qué terror para sus enemigos es ahora? Si haciendo paces con Roma, con la bestia, mis queridos hermanos, ahora son amigos en vez de ser enemigos. Ahora hasta se sientan, mis queridos hermanos, el presidente, mis queridos hermanos, Ted Wilson, hasta se sienta en la mesa con los representantes de la bestia. Y dicen que no, y ahí están las fotografías, mis queridos hermanos, están hasta los videos. Y todavía el pueblo dice que no. El enemigo es astuto para cegarnos, mis queridos hermanos. El enemigo es astuto. Dios quiere ayudarnos, hermanos, para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Y que ya no juguemos más, hermanos, al cristiano. Que volvamos a ser el pueblo peculiar, ese pueblo diferente, mis queridos hermanos. Ese pueblo diferente. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, a seguir adelante. Ojalá que hayamos podido entender, hermanos, que estos mensajes, hermanos, son debido de muerte para el pueblo de Dios. Que si no nos consagramos, que si no buscamos al Señor Jesucristo, nos vamos a quedar. Vamos a ser destruidos, mis queridos hermanos. Yo no quiero ser destruido, hermanos. Yo quiero estar con mi Jesús para toda la eternidad. En otra ocasión, hermanos, vamos a estudiar las dos partes, hermanos, de un reavivamiento nos prepara para la crisis final. Porque sin un reavivamiento, hermanos, nunca nos vamos a preparar para la crisis final que viene. Nunca, hermanos, nunca. Así es que todo esto, hermanos, es un llamado como pueblo, o para el pueblo, para que nos arrepintamos y que volvamos nuestro rostro hacia el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo siempre nos acompañe. Que Dios los bendiga, hermanos.